Muy buenas tardes, bienvenidos a la explanada de hoy lunes. Empezamos la semana y vamos a hacerlo recuperando del olvido una de las figuras históricas que quizá, si no llega a ser por el historiador Carlos Sánchez Tárrago, al cual tenemos el placer de tener esta tarde con nosotros, quizá, se hubiese quedado pues perdido en las brumas del tiempo, como suele pasar. Así que vamos a hacer un ejercicio de memoria con él. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué hay? Buenas tardes. Vamos a hablar de la figura del padre Revilla, que como tantas veces ocurre, podría haber pasado desapercibido entre pues toda la vorágine de personajes históricos que conocemos. Muchas veces muchos quedan en el tintero, ¿no? Pero en este caso el padre Revilla captó tu atención. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que tú te lanzases a escribir este libro y esta biografía de esta figura? Sí, bueno, fue por curiosidad, ¿no? Y por casualidad, porque este año, como mucha gente sabe, se celebra el primer centenario del desastre de Anual, y buscando documentación sobre el mismo, me encontré varias citas del padre Revilla. Era un personaje que yo desconocía. Y ya interesándome por él, buscando en internet, pues bueno, la curiosidad me fue llevando a más documentación, hasta que, bueno, el volumen de la misma fue tan grande que consideré oportuno trasladarla a este libro, ¿no? Que es un poco biográfico, es un ensayo biográfico sobre dicho personaje. Fíjate qué curioso, que ya en la portada podemos leer el padre Revilla, fraile aviador. Sí. Esto ya son dos términos como muy curiosos, pero es que era una persona así de ecléctica, ¿no? Sí, bastante. Era un personaje además con una gran formación. Bueno, había sido militar, oficial, capuchino, aviador, observador de aeronave, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Derecho, es decir, un hombre con grandes inquietudes culturales. Fue catedrático también de Historia en el Instituto de Trujillo. Es decir, que era un personaje pues el que la cultura, la formación, pues le era de muchísimo interés, ¿no? Fíjate que tú, que estás muy vinculado no solo por tu profesión y por tu formación como historiador, sino que también muy vinculado al mundo a la cultura marroquí, no conocías esta figura hasta hace relativamente poco. En su momento fue un hombre relevante. Por supuesto, sí. En su momento fue muy relevante. Es decir, a raíz, y como dice efectivamente, bueno, pues yo que he vivido muchos años en Marruecos, que me he interesado por la cultura marroquí, por la historia marroquí, sobre todo por el tema del protectorado, pero curiosamente de este personaje no conocía absolutamente nada. Porque de él, ahora ya que lo he profundizado y conocía, se conocía fundamentalmente en el mundo de la Legión, la historia de la Legión, efectivamente. Yo que estoy ahora en contacto con gente de historiadores y legionarios, antiguos legionarios. Fue muy famoso porque como capellán de la Legión participó en algunas acciones bélicas que fueron precisamente las que le dieron la fama, las que hicieron de él un personaje muy mediático a partir del año 21, es decir, cuando él se traslada, solicita el traslado a Melilla. Él estaba en ese momento en Burgos haciendo un curso de piloto precisamente, y él se traslada a Melilla. Bueno, yo creo que por dos razones. Primero, porque como franciscano, a él la aventura africana pues le había interesado lógicamente de sus estudios en África, y después porque allí tenía muchos compañeros que estaban en el ejército. Uno de ellos pues era era muy famoso y muy conocido allí, porque era una persona relevante, era el coronel Riquelme, ¿no? Entonces, movido por eso, él solicita ir allí, y lo hace además de una manera un poco espectacular, ¿no? Él era un avanzado en todos los sentidos, es decir, ya entró en el mundo de la aviación y referente a la prensa también, ¿no? Porque para llamar la atención, pues no se le ocurre otra cosa que personarse en un aeroplano en el aeropuerto de Cuatro Vientos, ¿no? Y es donde surge la figura del padre, del fraile aviador, que como bien dice fue muy mediático. O sea, los años 20, principalmente, pues bueno, rellenó muchísimas páginas de prensa. Lo que pasa es que fue un personaje que después cayó totalmente en el olvido.
Es que hemos dicho fraile, aviador, militar, anarquista, es decir, él no se ponía límites y era ejemplo también de, bueno, pues lo que hemos dicho, de ser muy ecléctico y también muy tolerante, ¿no? Porque al final aglutinaba de alguna manera muchos roles en principio antagónicos. Pues sí, yo creo que era una persona bastante... Él tiene unos principios básicos y en función de eso, pues bueno, pues entregó casi su vida, ¿no? Que era la defensa de la libertad, de la justicia y de la solidaridad. Y después tenía un gran sentido de la amistad también, ¿no? Y eso se demuestra con sus compañeros, aunque él abandona el ejército con 26 años, abandona el ejército porque decide ingresar en la Orden Capuchina. Sin embargo, él no deja de participar en los actos conmemorativos de su promoción, que era la 7ª de la Academia de Infantería de Toledo, ¿no? Y en esos actos que participa él, hay diversos actos que aparecen recogidos en prensa, pues la voz cantante la lleva el padre Revilla, es decir, que entre sus compañeros, digamos, pues gozaba de gran predicamento, ¿no? Bueno, su religión era la amistad, como te gusta decir a ti también, ¿no? Sí. Esa es una frase que yo he acuñado de un gran escritor y un gran amigo que está Raven Genú, que me decía eso, ¿no? Que de la amistad y realmente el padre Revilla también hacía de la amistad una religión. Es que, claro, no era fácil tener delante en este contexto histórico. Estamos hablando de la guerra del Rif, estamos hablando que él hizo incluso lo que ahora se llamaría mediador, se reunió con uno de los jefes militares más importantes de ese momento para pedirle la liberación de prisioneros, es decir, que él estaba muy implicado y sobre todo muy activista en la parte más humanitaria del conflicto. Efectivamente. Él intenta mediar a través de Abdelkrim, porque recordemos que después de Anual, que es en julio de 1921, el 21 de julio concretamente, es decir, que ahora dentro de un mes y algo más se celebra el primer centenario. Ahí se produce una retirada de las tropas españolas, porque realmente Anual, contrariamente a lo que piensan muchos, no fue una batalla, es decir, no fue una guerra. Primero, ni fue una batalla ni tampoco fue una guerra contra Marruecos, ¿no? Fue una lucha pues contra tribus rifeñas que no admitían la presencia de los españoles, sobre todo en las condiciones en que se hacían, ¿no? Ellos querían recordemos que estamos hablando de la época del protectorado de España-Marruecos, que va de 1912 a 1956. Entonces, ese protectorado, ellos querían que fuese, que se ejerciese una acción civil y no militar, como se hizo, ¿no? Que era una tesis también que defendía algunos sectores del gobierno español, como era Antonio Maura, y que por supuesto el padre Revilla era la que predicaba, ¿no? Era la que propugnaba. Él hablaba pues de que el protectorado de allí tenía que hacerse a través de médicos, de maestros, de construir carreteras, es decir. Bueno, se dice que Marruecos fue un poco la escuela del general Franco, fue allí donde digamos que fue ascendiendo en la escala militar y cosechando pues cierto éxito en este ámbito. También el padre Revilla trabajó con el dictador, ¿no? Lo que luego sería el dictador. Sí, efectivamente. Bueno, Marruecos, como bien dice, fue una escuela de hecho, dentro del ejército y concretamente en el protectorado surgen dos grupos antagónicos en el ejército, que por un lado son los africanistas y por otro lado son los juntistas. Es decir, los africanistas eran los que propugnaban un ascenso en el ejército por méritos de guerra y de hecho por eso Franco pues llegó a ser el general más joven de Europa. Y mientras que los juntistas en la península fundamentalmente lo que defendían era el ascenso por antigüedad. Entonces en ese conflicto pues bueno, dividió aparte del ejército. Y en cuanto a la actuación del padre Revilla o la coincidencia del padre Revilla con Franco, pues efectivamente ellos coinciden en la Legión, aunque no debieron de tener mucha simpatía, y yo creo que eso obedece más que nada
a que Franco y algunos en la Legión, algunos oficiales, algunos militares, pues no estaban muy de acuerdo en el protagonismo que tenía el padre Revilla, que era un protagonismo grandísimo, ¿no? Es decir, se hablaba de la gesta, se hablaba del padre Revilla y no se hablaba de manera importante pues de la Legión, ¿no? Y eso pues debía molestar a algunos que además que veían en la prensa el reconocimiento de esos méritos, pues a ellos les servía pues como promoción en el ejército, claro. Pero claro, no solo ese recelo por el protagonismo que nos estás comentando, sino que también desde el punto de vista religioso, al final Marruecos no es un lugar de religión católica, ¿no? Y en este caso el padre Revilla, pues obviamente tenía un componente religioso importante. ¿Cómo se concilió esto con la población del momento? Sí, bueno, no, porque Marruecos era muy tolerante, sobre todo con los franciscanos. Marruecos y lo sigue siendo, es decir, los franciscanos se instalan en Marruecos en el siglo XVIII y actualmente en Tánger hay un arzobispado. Al frente del mismo están los franciscanos. Recordemos que uno de los últimos arzobispos pues fue el cardenal Amigo, Carlos Amigo, que fue después cardenal de Sevilla. Y los marroquíes sentían un gran afecto y gran simpatía por los franciscanos porque uno de ellos, el padre Lerchundi, fue traductor e intérprete con el sultán de Marruecos. Entonces eso hizo que el sultán de Marruecos, pues bueno, ante los franciscanos, ante el conocimiento del árabe que tenía el padre Lerchundi, que fue además el creador de una primera gramática árabe y además impulsaba obras pues en favor de la educación marroquí, como en la creación de una imprenta árabe, y sin embargo no tenían dentro de su actuación pues una labor de evangelización, sino que era más bien una labor de educación y formación, y eso los marroquíes pues bueno, lo agradecieron mucho, y ya digo que son muy respetados, y en su momento el padre Revilla, y por esa razón él se acercó a Abdelkrim, es decir, Abdelkrim, una de las razones por qué la recibe es porque era franciscano. Bueno, lo que está claro es que intuimos que estaban las antípodas ideológicas del general Franco al punto de que se llegó a presentar como diputado por el Partido Republicano Socialista Radical, o Radical Socialista, bueno, es que había un sinfín de partidos en ese momento. Sí, él quedó muy decepcionado sobre todo con la monarquía. Quedó muy decepcionado con la monarquía. En el año 21 él fue recibido precisamente por el rey, es decir, que cuando él va a Marruecos, antes de ir a Marruecos, pues el plan que llevaba, el plan pedagógico del rey, se lo presenta al rey, que le da su bendición, entre comillas, es decir, que el rey lo acepta. Ajá. Aunque el rey, respecto a Marruecos, tenía una concepción más militar, ¿no? Alfonso XIII quería pasar a la historia como el africano, y para él, pues bueno, digamos la conquista, entre comillas, de Marruecos, porque bueno, realmente no la conquista, sino la presencia allí, la victoria en el protectorado, pues era importante, ¿no? De ahí algunos las atribuciones que le hacen en el desastre de Anual, donde es el general Silvestre el que conduce a las tropas allí a esa derrota en cierto sentido, y que se suicida en el mismo. Pues bueno, el general Silvestre, que tenía una grandísima amistad con Alfonso XIII, porque había sido jefe de su casa, de la Casa Real, y el rey lo tenía en gran consideración, pues bueno, le impulsa a la conquista de Alhucema, que era el gran objetivo del ejército en aquellos momentos, ¿no? Era Alhucema, porque Alhucema era el punto equidistante entre las dos posesiones de España en África desde el siglo XV, que eran Ceuta y Melilla. También la vida del padre Revilla acabó de forma trágica, ¿no? Pues sí, la verdad es que acabó de forma trágica. Lo ejecutan en la provincia de Burgos, donde él había nacido. Ahí hay unos momentos un poco oscuros, ¿no? Que yo no he podido documentar del todo, incluso porque en el archivo de la memoria histórica de Salamanca
no hay absolutamente nada. Es decir, a mí la única documentación que me mandaron fue un periódico de Cáceres, donde se hablaba de la campaña que él había hecho en favor del Partido Republicano Radical Socialista, como has dicho antes, porque él se presenta en la provincia de Cáceres por dicho partido, aunque yo creo que era más bien testimonial, ¿no? Porque él no era una persona en ese sentido, digamos, muy sometida a la jerarquía, ¿no? Él era una persona que defendía la libertad, lo que defendía unas ideas, y en aquel momento consideró que el Partido Republicano Radical Socialista pues respondía un poco a su idea, que era sobre todo la defensa del campesinado, porque cuando regresa del protectorado, más que nada le hacen que lo abandone, tanto sus superiores eclesiásticos como las altas jerarquías militares, hacen que abandone el territorio. Entonces él realiza una labor a través de la Liga Nacional de Campesinos en favor del campesinado. Pues recomendadísimo este libro, esta biografía sobre el padre Revilla, Eloy Gallego Escribano, más conocido como el padre Revilla. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez, por haber estado con nosotros esta tarde. Pues nada, muchísimas gracias a la Cantí Televisión y a tu programa La Explanada. Así que a la audiencia de ellos, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y enhorabuena por hacer que este tipo de figuras no se olvide, no quede relegada, como hemos dicho, pues en el mar de la historia, y al final esto también es un ejercicio de memoria histórica y merece mucho la pena que conozcamos a este tipo de personalidades, que además de las cuales podemos aprender mucho también y de cosas que podemos aplicar en la actualidad. Así que enhorabuena por tu trabajo. Pues sí, muchísimas gracias, hermano. Nosotros vamos a continuar, y es el momento de continuar además hablando de historia de España, pero en este caso nos vamos a retrotraer un poquito más a la monarquía de los Austrias, y vamos a hablar con el periodista Fernando Martínez Laínez de esos espías, porque también el Imperio Español, en aquel momento la monarquía hispánica, tenía una red de espías, lo que se suele llamar servicios de inteligencia en la actualidad, que quizás son desconocidos, pero con Fernando, vamos a hablar de cómo eran y cómo vivían esos espías en la corte española. De todo esto hablamos en unos segundos.